Bueno, entonces vamos a empezar. Mm, La clase pasada gastamos un tiempo considerable dando varios conceptos acerca de los fundamentos de la teoría de grafos que vamos a necesitar y también introdujimos por lo menos lo que en términos de software nos va a servir para hacer varios cálculos y varias eh, caracterizaciones de las redes por medio de iGraph. Yo les di también varias alternativas en otras plataformas por si quieren, digamos, trabajar en otros contextos, pero digamos que iGraph, tanto en R como en Python, pues es como una de las librerías más potentes para hacerlo. Entonces, dimos como todos los conceptos acerca de los grafos en términos de su caracterización como dirigidos, no dirigidos, ponderados, multigrafos. Eh, Hablábamos de, bueno, de los vértices, de los nodos, de las variables nodales, de las variables diádicas, que son las variables relacionales, los enlaces. Hablamos acerca de cómo hacer la caracterización en términos gráfica sin hacer ningún tipo de decoración al respecto. En fin, como que dimos un buen barrido sobre los conceptos fundamentales de los grafos que vamos a utilizar aquí. Y habíamos terminado con con varias maneras, de hecho, de guardar datos relacionales. Y en particular trabajamos con la matriz de adyacencia y con la matriz de aristas, ¿no? Dos maneras muy utilizadas, muy populares para almacenar este tipo de grafos, cada una con sus pros y sus contras, pero digamos que son como las más utilizadas y con las que nos vamos a defender en este curso para hacer nuestro tratamiento estadístico de las redes. En el taller número 1, ustedes se van a ver enfrentados a trabajar con los últimos dos problemas. Son dos bases de datos bien interesantes, una relacionada con aspectos políticos entre países y otras con relaciones sociales de niños en el sistema norteamericano de escuelas. Em, para que practiquen como toda esa manera de manejar, de gestionar los datos, ya sea desde un punto de vista de adyacencia o desde un punto de vista de enlaces. Um, y hoy entonces quisiera arrancar aquí y es como siguiendo, como que enmarcando más eh, los conceptos de grafos que necesitamos para en próximas oportunidades empezar a hacer como la estadística descriptiva, si se quiere, cuando estemos trabajando con redes. Entonces, este va a ser como nuestro punto de partida, este va a ser como nuestro pan de cada día de ahora en adelante, pues porque todo este vocabulario lo vamos a usar cuando hagamos los modelos, cuando hagamos los algoritmos, cuando hagamos las visualizaciones, todo esto va a salir de alguna manera u otra. Entonces, la verdad sea dicha, son conceptos muy eh, sencillos y muy directos, pero los tenemos que tener, digamos, muy claros, pues porque si no, en adelante no vamos a poder hacer más. Ahora, además de ver los conceptos, pues algo que vamos a seguir haciendo es como explorando un poco a poco estas funcionalidades de iGraph para poder hacer algunos cálculos y poder, digamos, obtener de manera rápida, de manera sucinta, como algunos resultados. Y mi invitación es a que obviamente lo entiendan y obviamente, digamos, ustedes vean el código y lo puedan ver y lo puedan aplicar, pero de alguna forma ya sientan que tener como la necesidad computacional de poder implementar esto con datos de verdad es imperante, como que es necesaria y lo que yo hago aquí en clase es como apenas la introducción y apenas como lo fundamental que uno debe saber hacer, pero pues obviamente estas librerías ya son tan trabajadas y ya tienen tanto tiempo allá afuera que se pueden hacer muchísimas cosas más. Entonces,
Este quinto capítulo de este material lo he dividido en varias partes. Una es relacionada con el concepto de adyacencia. Nosotros ya tímidamente ya habíamos empezado a trabajar con la matriz de adyacencia, que es como la matriz en la que voy a simplemente registrar con ceros y unos en el caso de una red binaria si existen o no relaciones entre un par de nodos específicos. Em, entonces vamos a continuar como con ese mismo concepto de adyacencia, pero y lo vamos a como extender a otras circunstancias donde el concepto va a ser pues muy importante para definir varias medidas. Entonces, pues vamos a empezar por ahí. Entonces, bueno, de lo primero que tenemos que discutir es, y yo creo que es algo fundamental cuando estamos trabajando con redes, es decir, cuando hay dos vértices, cuando hay dos nodos, cuando hay dos individuos, dos actores que sean vecinos, que sean adyacentes. Los vecinos adyacentes, los vecinos, los vamos a denotar así con la virguliña. En este caso escribí como el nodo U es vecino, es adyacente al nodo B, siempre y cuando exista en el conjunto de enlaces alguna arista que los una, ¿no? El concepto es muy, muy sencillo, es simplemente dos individuos que estén conectados de alguna manera. Um, es finalmente si en la matriz de adyacencia existe un uno o no entre esos dos vértices. Pero de alguna manera es bien importante aprenderlos a obtener, sobre todo cuando tengamos grafos de cierto tamaño. La clase pasada habíamos empezado a trabajar con un grafo muy sencillo. Aquí lo tengo. Eh, este es un grafo que tiene apenas 7 nodos. Lo habíamos visto la vez pasada. Lo voy a agrandar un poquito. Voy a agrandar otro poco acá también. A ver si me da el zoom. No, creo que ahora lo voy a disminuir un poquito. Listo. Entonces, este es uno de los grafos de juguete con los que habíamos trabajado la vez pasada, que habíamos introducido manualmente por medio de iGraph. Y es un grafo que tiene 7 actores y tiene pues relaciones no dirigidas. Entonces, claramente, pues en un caso tan chiquitico como este, pues identificar los vecinos a uno, por ejemplo, es claramente el nodo 2 y el nodo 3, es fácil de ver, es fácil de tener en cuenta, de hacerlo manualmente. Em, es, es absolutamente indispensable que nosotros lo aprendamos a sistematizar, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo es por medio de la rutina Neighbors, en la que usted especifica el grafo con el que está trabajando. Obviamente tengo que decirle cuál es el grafo de referencia, que en este caso se llama G, y el vértice al cual yo quiero obtenerle los vecinos. O sea que en este caso me está dando aquí 2 y 3, como lo estábamos viendo ahorita en el grafo. En este ejemplo de juguete, obviamente es muy sencillo verlo. Es diferente cuando ya tengo redes un poquito más grandes, como lo que habíamos trabajado al final de la vez pasada, la red de la Sega, usted la ve aquí, que es una red un poquito más elaborada en el sentido que tiene muchos más nodos y, digamos, hacer los cálculos manuales, pues no tiene, digamos, mucho sentido, pues porque nos tomaría mucho tiempo. Entonces, como que todas esas instrucciones computacionales van orientadas en esa dirección, ¿no? Cómo sistematizar el estudio de los grafos para casos que sean más, digamos, retadores en términos de su tamaño. Por eso me tomo pues el trabajo de mostrarles ahí con el paquete cómo se haría. Y no se vea forzado a utilizar iGraph, puede utilizar como el mecanismo que usted quiera. Si usted tiene la matriz de adyacencia, por ejemplo, y está trabajando con una red no dirigida, um, usted podría simplemente ver para una fila en específico, en qué columna se encuentran localizados los unos. Entonces,
Si lo quiere hacer con la librería o lo quiere hacer usted de alguna forma manual, entre comillas, pues lo puede hacer, pero bueno, pues digamos que eso ya es al gusto del paciente. Bueno, muy bien. Entonces tenemos los nodos adyacentes. Ahora, una vez hemos definido los nodos adyacentes, pues básicamente se nos abren dos líneas. La primera es que si existen los nodos adyacentes, pues habrá nodos que nos van a quedar aislados. Esos nodos aislados van a tener como ciertas repercusiones a la hora del análisis de datos, pues cuando lo hagamos en su momento, cuando estemos haciendo, por ejemplo, métodos no supervisados de clustering o estemos ajustando algún modelo para hacer algún cálculo para encontrar las probabilidades más altas de conexión o cosas de ese estilo. Entonces, los nodos aislados van a ser, o los vértices aislados van a ser los nodos, pues como su nombre lo indican, que no tienen ningún vecino. Eh, Claramente, en el ejemplo del grafo de juguete con el que veníamos trabajando, no existen nodos aislados, pues todos los nodos están conectados de alguna manera, pero no siempre es el caso, ¿no? No siempre es el caso. Veíamos aquí en la red de la Sega, que era una red chiquitica porque tenía 36 individuos más o menos, hay un par de abogados, hay un par de individuos que que no tienen conexiones. Es decir, que si usted fuera a mirar la matriz de adyacencia, básicamente van a tener ceros alrededor de toda la fila y de toda la columna. Identificar esos individuos es muy importante porque de alguna forma son nodos que no están interviniendo en la dinámica social del sistema. A veces son muchos, a veces son pocos, todo depende de lo que uno esté estudiando. A veces las implicaciones que puedan tener los nodos aislados pueden ser bien importantes en términos de la caracterización de las variables nodales sobre las relacionales. Eh, entonces es muy bueno tenerlos en cuenta y muy bueno identificarlos, es importantísimo. Ahora, los nodos aislados generan a su vez otra implicación y es que, mire, si usted tiene una matriz de adyacencia, si usted tiene la matriz que nosotros llamamos Y, donde en el caso binario con ceros y unos podemos eh, saber si hay una conexión o no entre dos actores, pues claro, si usted tiene nodos aislados, eso quiere decir que va a tener una fila llena de ceros si no está conectado con ningún otro nodo, obvio. El problema radica en que si el almacenamiento de la información está dado o el grafo está guardado en términos de la matriz de aristas, eh, ahí identificar los nodos aislados no es posible porque en la matriz de aristas, básicamente yo voy a enlistar todos los enlaces que hay. Entonces, es muy importante que cuando usted esté trabajando con bases de datos, sobre todo un poco más masivas, se dé cuenta si existe, además de la matriz de aristas, un listado adicional de los nodos aislados. ¿Por qué? Porque recuerde que en la matriz de aristas, usted va a tener simplemente una matriz donde tiene el tamaño del grafo por 2, tiene usted únicamente 2 columnas y la cantidad de filas es el tamaño del grafo, o sea, la cantidad de aristas. Pues si usted tiene nodos aislados, pues esos nodos no le van a aparecer en esa lista. Entonces es bueno que usted tenga adicionalmente como un listado de nodos aislados, pues para saber que están dentro de la base de datos y no perder información. Aquí John tiene alguna inquietud, por favor, John. Profe, John Puerto, mucho gusto. Profe, simplemente una pregunta del tema. Es que me parece interesante lo de los nodos aislados y quería hacer una pequeña pregunta, pero es como, no sé si se puede decir desde el punto de vista filosófico, y es, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de tener nodos aislados, ya que no están conectados? O sea, entiendo la importancia de que estén ahí, pero a la vez no, en el sentido en que, pues si no están conectados, digamos, pues, ¿por qué los pondríamos ahí?
Súper. Pero la otra pregunta es, ¿y por qué los pondríamos? Como que siento como que hay como cuál es la importancia, digamos, filosóficamente hablando, de dejarlos aislados si a la vez, digamos, no están conectados. Entonces no sé cómo Ujú. sea la interacción que tienen entre el grafo y los nodos aislados. Súper. Esta es una pregunta muy válida porque, como bien lo dice John, genera como una contrapartida ahí rara, porque claro, hacen parte del grafo, pero a su vez no hacen parte porque no están conectados. Entonces, si le entiendo bien a John, la pregunta es, bueno, ¿por qué vale la pena identificarlos o por qué vale la pena tenerlos en cuenta si no están conectados con nadie? Es decir, ¿qué influencia pueden tener? Entonces, la respuesta es la siguiente. Miren esto. Eh, puede haber un caso como el de la Sega, donde yo tenga, digamos, voy a hacer como dos casos extremos, dos casos de juguete, como para simplemente ilustrar un poco la situación. Entonces, puedo tener apenas como un caso como el de la Sega, donde yo tenga como simplemente, bueno, aquí tenga yo todas mis conexiones, um, aquí yo tenga todas mis conexiones y tenga aquí como, por ejemplo, esto, un nodo, solamente un nodo aislado. Y puedo tener otro caso un poco más extremo, donde, bueno, aquí estoy tratando de replicar esta cosa. Bueno, algo así, digamos. Tengo 2 4 6 7 2 4 6 7. Ahí está perfecto. Donde puedo tener un montón de nodos aislados. Voy a exagerar, así. Listo. Tenemos dos grafos diferentes. Este es el grafo número 1 y este es el grafo número 2. Muy bien. Eh, claramente, eh, dependiendo de la relación que yo esté estudiando, los nodos aislados a su vez me van a dar como cierto tipo de información tácita. Me explico, si yo estoy estudiando, supongamos que los nodos son países, eh, y las relaciones son conflictos entre países, el hecho de tener nodos aislados es importante tenerla en cuenta, pues para identificar aquellos nodos que no han tenido ningún conflicto internacional con ninguno de los demás. Entonces, en ese caso, tener un montón de nodos aislados es muy valioso porque en el sentido, digamos, del contexto internacional, porque no tener conflictos, pues me da a mí para, digamos, establecer cierto tipo de conclusiones que en la región, por ejemplo, puedan ser como destacables porque pueden haber otro tipo de relaciones que sí prosperen como las comerciales o las de ayuda intergubernamental, en fin. Entonces, no tener las relaciones en algunos casos incluso puede ser muy positivo. Piense usted, por ejemplo, en otro caso donde los nodos puedan ser personas y las relaciones sean, si estamos en un sistema social donde estemos estudiando las adicciones, puede ser el número de veces o si han habido interacciones a nivel um, de compartir, por ejemplo, un ejemplo muy famoso de un estudio, de un estudio muy popular es número de interacciones que los adictos, que las personas, número de veces que los adictos comparten alguna aguja o alguna cosa así. Entonces, no tener las interacciones es muy valioso, pues porque me permite a mí identificar cuáles son aquellos individuos que nunca han tenido como un contacto social con los demás y por lo tanto están como separados del sistema o no influyen en la dinámica social. Entonces, por un lado está como ese tipo de interpretación en términos de la dinámica de la relación, poderlos identificar. O sea, yo sé que no están conectados, claro, y el hecho de que no estén conectados como que es como si no le aportara información a la cosa, pero en realidad sí se la aporta porque estoy identificando a aquellos individuos que no tienen como ninguna interacción en el sistema global, si se quiere. Ahora, por otro lado, y esta es una de las cosas que de pronto lo vamos a ver mucho más a fondo cuando llegue el momento, eh, cada uno de estos nodos tiene variables nodales disponibles.
o atributos. Dentro de las variables nodales pueden estar, por ejemplo, la edad de los individuos, o pueden estar, no sé si son países del Producto Interno Bruto del país, o si son, si son artículos, entonces puede ser la extensión del artículos científicos, ¿no? Papers. Puede ser la extensión o la fecha de publicación del artículo, en fin, como cualquier covariable, si usted quiere. Entonces, identificar los nodos aislados es muy importante, porque entonces, de alguna manera, voy a poder cuantificar o voy a poder ver hasta qué punto esas variables nodales tienen impacto en las variables relacionales. Entonces, en esos dos sentidos es que es importante tenerlos en cuenta en el sistema. Entonces, habrá momentos donde los tengamos que remover de la red, porque si únicamente nos enfocamos en las relaciones, pues tener los puntos aislados no va a tener, digamos, ningún efecto. Pero es muy bueno tenerlos en cuenta porque de alguna manera, si voy a calcular las estadísticas de la red para evaluar su sistema social completo, pues los tengo que tener en cuenta, pues porque que no haya relaciones también es un tipo de información. Es que el hecho de que no haya relaciones no es como missing data o algo así, ¿no? Eso es también información. No haber relación también es información de alguna forma. Y por el otro lado está la parte de las variables nodales y su posible impacto sobre las relaciones. Entonces, poderlos identificar y tenerlos en cuenta también es importante, pues, para ver hasta qué punto estas variables nodales pueden afectar las relaciones. Pero bueno, eso lo veremos a fondo cuando veamos los modelos. Entonces, mi respuesta concreta y mi respuesta puntual, John, es no haber relaciones es otro tipo de relación. Es otro tipo de información, perdón, es otro tipo de información. No tener relaciones también es otro tipo de información que hay que tener en cuenta en el análisis, por un lado. Por el otro, Profe, ah, y termino ya con esto aquí, por el otro, tenerlos en cuenta también es importante, porque eso va a afectar las estadísticas globales del sistema cuando las calculemos. Ahora sí. profe, es que se me ocurre un escenario, no sé, como muy a los extremos, que sabe que nosotros, pues que tenemos formación cuantitativa, pues nos da por pensar esos escenarios de, si tenemos un escenario más o menos como el que el profesor está pintando Ujú. digamos aquí en la pantalla, y Sí. no hay ninguna relación de ninguno con ninguno y todos son aislados. Ajá. Bueno, Eso se llama un grafo vacío, ¿no? O sea, sí, entonces digamos, digamos ahí así. tendríamos, sí, señor. Sí, y digamos ninguno tiene relación, pero entonces sí hay es que es raro, ¿no? Porque si hay relación, la relación sería que no hay relación. Claro. Pero sí, tal cual. Y digamos en ese caso, ahí sí, o sea, se me ocurre pensar en ese tipo como de grafos, como que pareciera que sí hubiera, pero no hay, ¿no? A la vez. Claro, digamos el grafo vacío es un grafo donde la dinámica social es nula, es un grafo donde donde no hay relaciones y por lo tanto no hay como ninguna interacción en el sistema que valga la pena tener en cuenta. Eh, y precisamente identificar los nodos aislados es fundamental, porque una cosa muy diferente es un grafo con 5 nodos vacío a un grafo con 1000 nodos vacío. Son situaciones totalmente diferentes, porque un sistema con 5 nodos aislados es totalmente diferente a un sistema con 1000 nodos aislados, ¿no? Un sistema con 1000 nodos aislados tiene implicaciones a nivel relacional muchísimo más fuertes que un grafo con 5 nodos, ¿no? Imagínense un sistema donde haya potencialmente más de 1 millón de relaciones y no exista ninguna, a un sistema donde haya potencialmente apenas 25 relaciones y no haya ninguna. Son situaciones totalmente diferentes. Y me gusta mucho que piensen en esos escenarios extremos. De hecho, eso funciona un montón en casi que todos los escenarios cuando uno está haciendo modelos. Me parece muy, muy, muy valiosa la observación. Bueno, entonces tenemos los nodos aislados. Van a aparecer un montón cuando estemos haciendo como varios análisis. Y también aparece el concepto de nodos incidentes. Esto de los nodos incidentes, de los vértices incidentes, va a ser como fundamental,
porque a través de los nodos incidentes es que vamos a definir muchísimas otras características de la red. Entonces, vamos a decir que un vértice es incidente. A propósito, yo voy a tratar de escribir como la literatura en inglés también para que ustedes la tengan como referencia, sobre todo porque hay algunas traducciones que a mí no me parecen como tan chéveres, pero pues bueno, es bueno tener el vocabulario en los dos sentidos. Entonces vamos a decir que un nodo es incidente a una arista si de alguna manera ese nodo funge o sirve como comienzo de la relación. Es decir, si en el caso como comienzo o fin, si estamos trabajando con un grafo no dirigido, ¿no? Si el vértice, si la relación tiene como uno de sus vértices al nodo que estoy examinando como incidente. Entonces, la incidencia es como una de las características fundamentales que vamos a mirar en los nodos porque van a ser como el punto de partida fundamental para definir muchas otras medidas, entre ellas el grado. El grado, que de alguna forma va a ser como nuestra medida de popularidad de cada uno de los individuos, lo vamos a definir en términos de las aristas, eh, lo vamos a definir en términos de los vértices que son incidentes a una arista en particular. Entonces, veámoslo de manera muy rápida con nuestro ejemplo de juguete, pues, para que usted lo tenga absolutamente interiorizado. Y concentrémonos primero en el grafo que veníamos trabajando. Empecémonos a concentrar en el primer nodo, ¿no? En el primer nodo decíamos que no es un nodo aislado, claramente, tiene dos conexiones. Entonces, si usted se da cuenta, este nodo, el número 1, es incidente a la arista 1.2 y a la arista 1.3 porque funge como comienzo de básicamente la arista. Es decir, que este vértice tiene grado 2. Por eso es que aquí, cuando estamos calculando el degree de este grafo, pues tenemos que en uno el grado es 2. Ya creo que todo el mundo se dio cuenta de cómo funciona la incidencia y del grado. Entonces, para 2, por ejemplo, vamos a ver que tenemos tres aristas incidentes a ese nodo. Entonces, vamos a verlas para 2. Entonces, tenemos la que está de 2 a 4, la que está de 2 a 3 y la que está de 2 a 1. Entonces, vemos que hay básicamente tres relaciones, aristas, tres enlaces que fungen como incidentes en 2. Bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, en 4, vamos a verlo, 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver si mi observación coincide con lo que tenemos en el código. Correcto, 4 tiene un grado de 4. Entonces, el mensaje aquí va en varios sentidos. El primero es que a través de la incidencia puedo yo definir el grado, y el grado que me dice a mí básicamente el número de aristas incidentes a un nodo en específico, me va a describir de alguna forma qué tan populares son los nodos. Estamos en el caso no dirigido, ¿no? Estamos en el caso no dirigido. Estamos con un grafo, no con un digrafo, sino con un grafo. Estamos con un grafo. Listo. Segunda cosa, nuevamente, en un ejemplo de juguete donde yo puedo ver y puedo ponerme a contar casi que a mano las aristas, incidentes, pues, bueno, digamos que ahí uno se puede dar la pela y ponerse ahí a contar y hacer como la tablita y eso. Pero pues en los casos reales eso no tiene ni pies ni cabeza. Hay que hacer como la implementación computacional de esto. Por eso es que esta distribución es bien importante, porque esta es una de las primeras caracterizaciones que en la comunidad científica se hacen acerca de las redes. Lo primero que uno usualmente hace cuando está caracterizando una red en el mundo real es caracterizarla en función del grado. El comportamiento del grado
el comportamiento del grado en las redes reales, en las redes que se observan en el mundo real, es muy peculiar y básicamente, sea que usted esté trabajando en ciencias políticas, o esté trabajando en ciencias biológicas, o esté trabajando en ciencias sociales, las redes que se observan en cada uno de esos sistemas siguen patrones muy similares. Es decir, el comportamiento del grado en todas las redes que uno observa en el mundo real tiene como ciertos patrones, tiene como ciertas características que se repiten y se repiten y se repiten. Vamos a ver cuando empecemos a hacer modelos cuáles son esas características. Entonces, cuando yo le pida o cuando usted necesite calcular la distribución del grado en una red particular, básicamente esto es lo que usted tiene que hacer. Calcular el número de aristas incidentes a cada uno de los vértices. Ahora, esto es una distribución de masa de probabilidad de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, hay dos nodos que tienen grado 2, el 1 y el 7. Hay 4 nodos que tienen grado 3 y hay un solo nodo que tiene grado 4. Entonces, a partir de los grados, usted puede hacer una distribución de probabilidad, usted puede hacer una distribución másica de probabilidad que represente cada uno de los valores observados. Um, esa distribución en particular es la que yo le digo que sigue unas leyes, que pues las vamos a ver en su momento, y que cuando veamos los modelos, pues son las que vamos a tener en cuenta para ver si el modelo ajusta bien o no ajusta bien a un conjunto de datos en particular. Entonces, pues sí, en este caso, muy fácil, donde tenemos 7 nodos, pues la probabilidad de observar un grado de 2 sería de 2 séptimos, la de un grado de 3 sería de 4 séptimos, en fin. Las redes del mundo real siguen patrones muy particulares en términos de la distribución másica del grado. Por eso es que esto del grado es tan fundamental. Y por otra parte, además de estos patrones que yo les digo que se ven en todos los grafos, en todas las ciencias, pues nada, pues uno puede identificar los nodos más populares y los nodos menos populares, ¿no? Uno puede hacer como un top 5, un top 3 de los nodos más populares y de los menos populares. En una red tan chiquita como estas, en una red de juguete como estas, pues hacer ese top 3 o ese top 5 pues no tiene gracia, pues porque aquí los puedo ver todos, ¿no? Vale la pena más hacerlo cuando estemos trabajando con redes un poquito más grandes. Aquí les adelanto cuando veamos nuestra clase de visualización. Aquí les adelanto unas redes un poquito más elaboradas, donde pues aquí ya identificar esos nodos más populares va a ser más chévere porque con tantos individuos, pues ya no me puedo empezar a fijar en un caso particular uno por uno, ¿no? Entonces, va a haber escenarios donde identificar esos nodos más populares o menos populares, hasta inclusive los aislados, va a ser como el pan de cada día, ¿no? Listo. Entonces, eso es el grado. Ahora, pues usted me va a decir, bueno, estábamos trabajando con un grafo, ¿no? Con un grafo no dirigido. Recuerde que la palabra grafo por defecto significa no dirigido, pero bueno, vamos a ser un poco explícitos en ese sentido. Entonces, trabajando con un grafo no dirigido, pues el concepto de grado es inequívoco. Entonces, usted simplemente cuenta el número de aristas incidentes al vértice. En el caso de los digrafos, en el caso de los grafos dirigidos, usted puede dividir el concepto en dos. El in degree y el out degree, grado de salida y grado de entrada. No se me ocurre una manera más, grado de entrada y grado de salida, no se me ocurre una manera más bonita de decirlo en español. Pero entonces es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero entonces en términos de la incidencia, ¿dónde se encuentra, no? Si la incidencia se encuentra desde el punto de partida,
pues usted va a tener ese grado en cuenta cuando está calculando el grado de, cuando usted esté contando el número de aristas que salen de un vértice. Entonces, si la incidencia está dada en la salida, pues esos números van a ir en el in degree, en el grado de, perdón, en el out degree, en el grado de salida. Es decir, usted va a contar el número de aristas que salen de un vértice dado. Y en el in degree, usted va, en el grado de entrada, usted simplemente, la incidencia va a estar en la llegada, ¿no? Entonces usted va a contar todos los enlaces, las aristas que estén llegando a un vértice en particular. Entonces, en el ejemplo de juguete, simplemente para que nosotros lo veamos funcionar así muy rápidamente antes de irnos a un caso más grande. En el caso de juguete del digrafo que teníamos por aquí, la clase pasada, este era, donde teníamos un digrafo simplemente eh, um, con tres nodos, pues usted veía aquí que Juan, por ejemplo, tiene un grado de salida, un out degree de 2, ¿no? Eh, y lo digo porque usted se da cuenta que hay dos aristas saliendo porque aquí la direccionalidad es importante, de Juan, pero tiene un in degree de 0, ¿no? Tiene un grado de entrada de 0, no hay ninguna arista que esté llegando a Juan. De hecho, vamos a rectificarlo aquí en este momento. Entonces, si vamos a calcular el grado de entrada, vamos a verlo aquí, el grado de entrada para Juan es 0. Claro, mire que aquí cuando estoy calculándolo en mode, estoy poniéndole in, entonces el grado de entrada es 0, perfecto. Mientras que el out degree es 2, ¿no? Bueno, y así con los demás. Por ejemplo, María tiene 2 de entrada, vamos a verlo muy rápidamente. Entonces, claro, hay dos vértices apuntándole a María, perfecto, y tiene un out degree de 1. Vamos a verlo, entonces, claro, ahí ella está apuntándole únicamente a Pedro. Perfecto. Entonces, es bien importante que cuando usted esté trabajando con las redes, haga dos cosas. La primera, que nunca se le olvide en clasificarlas, ¿no? Porque pues usted va a tener relaciones dirigidas o no dirigidas, entonces saber con qué tipo de red está trabajando es fundamental. Y la segunda es que, claro, si usted está trabajando con una red no dirigida, o sea, con un grafo, pues el concepto del grado digamos, simétrico, es inequívoco porque simplemente es el número de aristas incidentes al vértice, pero no importa si es de salida o de entrada, como que ahí no hay ningún lío. El problema, entre comillas, o la distinción más importante surge cuando usted lo está haciendo con digrafos, ¿no? ¿Por qué? Porque usted aquí ya puede cuantificar tanto la popularidad, pues usted puede cuantificar la popularidad en dos sentidos. La puede cuantificar como en términos de formar relaciones y en términos de recibir relaciones. Hay muchos estudios sociales. Yo participé en uno de ellos en el doctorado cuando estaba haciendo mi trabajo con Silicon Systems, y era que a los actores en el sistema se le preguntaba, dígame por favor, eh, a quién usted considera como su amigo o como su colaborador, si se quiere. Entonces, hay muchos estudios en este sentido que han, digamos, llegado a la misma conclusión, y es que todos los entes sociales tienden a percibir que tienen más amigos de los que realmente reporta todo el sistema en general. ¿Eso qué quiere decir? Que el out degree es muy grande. Hay individuos que tienden a tener un out degree de unas cifras bien grandotas, pensando en que colaboran con o son amigos de otras personas, pero tienen un in degree muy bajito porque muy pocas personas los consideran como amigos o como colaboradores de verdad. Es decir, la gran conclusión es que las personas tienden a percibir más amigos de los que en realidad tienen. Entonces, en las relaciones dirigidas, esa diferenciación es bien importante. Una cosa es la tendencia o la popularidad en términos de la formación de enlaces, y la otra es la tendencia o
la popularidad en términos de la recepción de enlaces. Entonces, la clasificación de las redes en ese sentido es bien importante. Entonces, cuando estemos trabajando con redes dirigidas, es importante como hacer la distinción y tener como las dos distribuciones, tanto la del out como la del in. Ahora, algunos autores, yo a veces lo hago también como, digamos, medida de resumen, si se quiere, y es que uno a veces puede simetrizar la red. Es decir, teníamos aquí nuestra red de tres, teníamos aquí nuestra red de tres individuos. Entonces, cuando digo simetrizar la red, voy a decir que existe un enlace no dirigido entre dos nodos, siempre y cuando haya un enlace con la doble direccionalidad. Entonces, muchas veces algunos individuos, algunos autores, para no ponerse en las complicaciones de hacer el in degree y el out degree, lo que hacen es simetrizar la red por medio de una intersección, es decir, que haya una dirección a doble vía, y calculan el degree solamente con esa red simetrizada. Y así se ahorran el in y como que la complicación del in y del out. Entonces, si yo fuera a simetrizar esta red, por ejemplo, únicamente habría un enlace entre Pedro y María, porque obviamente entre Juan solamente y María está en una dirección y entre Juan y Pedro está en una dirección. Entonces, y calcularían el degree de esa forma, para esa red simetrizada. Eso es como con propósitos más, digamos, de resumir, pero pues depende de la persona, pues, no es que toque hacerlo. Bueno, entonces, en términos de adyacencia, yo creo que esos son como los conceptos más importantes. Hay muchos más, pero esos son como los fundamentales y si hay algunos otros que van a ir surgiendo durante el camino, pues los iremos viendo. Muy bien. Además de la adyacencia, vamos a enfocarnos un rato largo aquí en hablar un poco acerca del movimiento o del flujo en la red. Esto del movimiento surge naturalmente en muchos contextos. Por ejemplo, si estamos estudiando como una epidemia o relaciones de contagio en un sistema social dado, ya sea en una empresa o en una ciudad o lo que sea, establecer el movimiento de las relaciones de un nodo hacia otro es fundamental, pues porque me permite a mí establecer por dónde es que están fluyendo la característica que estoy estudiando. Y estoy pensando en términos de epidemiológicos, por ejemplo, pero no necesariamente, ¿no? Hay muchas redes, por ejemplo, la red de citaciones, donde yo miro un paper a qué otro cita y ese paper a qué otro cita y ese paper a qué otro cita. Entonces yo puedo establecer como una relación de flujo entre investigación científica por rastreo desde la más reciente hasta la más antigua donde se originan los conceptos, por ejemplo. Entonces, ejemplos hay muchísimos en redes de transporte, en redes de contagio, en redes bueno, de relaciones humanas en general. Entonces vamos a hablar algunas de las nociones de movimiento más importantes, porque al igual que las de adyacencia, me van a servir a mí para definir las medidas de estadística descriptiva que en su momento vamos a trabajar, como la densidad, como la transitividad, como la sortatividad, bueno, como todas las medidas de estadística descriptiva que vamos a hacer para la red. Entonces, la primera de ellas se llama así, yo lo llamo caminata, pues yo creo que esa es la traducción más literal de walk. Eh, entonces vamos a definir qué es una caminata desde un nodo, que aquí yo denomino como V sub 0 hasta un nodo V sub L. Y esa caminata la vamos a definir como una secuencia de nodos, ¿no? Una secuencia de nodos. Esa secuencia de nodos y aristas, ¿no? Claro, porque arranco en mi nodo digamos, de arranque, si se quiere, y luego por medio de la arista E1, pues el enlace E1, llego al vértice número 1, y luego por el medio de la arista
número 2, llego al vértice 2, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa caminata, como entendida como la secuencia alternante entre nodos y enlaces, eh, me va a definir a mí como el camino o, si se quiere, la ruta entre el nodo inicial y el nodo final. Aquí lo importante es que la caminata va a estar determinada por su longitud, ¿no? Entonces, en una secuencia alternante de esta forma, donde siempre voy a tener como una arista entre dos vértices, pues vamos a decir que tiene longitud L, ¿no? Vamos a decir que tiene longitud L. Entonces aquí, simplemente a modo de ejemplo muy, digamos, didáctico, a mí me gustan mucho estos ejemplitos chiquitos, pues porque de juguete, toy examples, como los llaman en los libros, porque pues a uno le permiten entender los conceptos sin necesidad de, digamos, de partirse la cabeza en el camino, ¿no? Entonces, las caminatas usted las puede ver, las puede clasificar también como abiertas o cerradas. Entonces, aquí le doy un ejemplo muy sencillo de una caminata abierta. Entonces, veámosla. Esta caminata abierta, vamos a darle un poquito de zoom, perdón. Esta caminata abierta arranca en 1, luego va hacia 2, luego va hacia 3, luego hacia 4, luego hacia 5 y luego hacia 3. La voy a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 y 3. Perfecto. Es una caminata abierta. Por eso es que no está dentro de los colores, ¿no? Porque es una caminata abierta. Y fíjese lo importante, ¿no? Lo importante es que, bueno, el B sub 0, que en este caso sería el 1, el B sub L, en este caso sería 3, tiene longitud 1, 2, 3, 4, 5. Es una caminata de longitud 5. Perfecto. Y es una caminata abierta porque claramente el nodo inicial no coincide con el nodo final. Las caminatas cerradas, pues obviamente son aquellas que hay una coincidencia en ese sentido, hay una coincidencia en el inicio y el final de la caminata. Entonces veámosla, es simplemente la caminata que va de 1, aquí está, es la caminata que va de 1 hacia 2, luego de 2 hacia 3, de 3 a 4, 4 a 5, 5 a 3 y 3 a 1. Perfecto. Entonces, esa es una caminata cerrada. Fíjese que, y antes de ir al break aquí en el intermedio, fíjese que en una caminata es como es una secuencia alternante donde no hay restricciones en términos de vértices y de aristas, ¿no? No se tiene que usted afanar porque las aristas o los enlaces tienen que ser únicos o los vértices tienen que ser únicos o tiene que haber como algunas restricciones de repetición o algo así. No, aquí como que no hay restricciones en ese sentido. Entonces usted caminatas en un grafo pues puede, a ver, puede definir muchísimas y puede, digamos, como hacerlas en cualquier sentido. Natalia aquí me pregunta, hace un comentario en el chat y dice que si esto solo aplica a digrafos. La respuesta es no, Natalia. Fíjate que en este ejemplo de juguete que tenemos aquí, esta es una relación dirigida, ¿no? Entonces, como tienes una relación dirigida, tú puedes ir de 1 hacia 2 o de 2 hacia 1 en la dirección que quieras. Lo importante es que haya una conexión entre los dos. Entonces, tú tocas un punto bien importante, es que estas caminatas también están definidas en el caso dirigido, pero en el caso dirigido, uno sí tiene que estar muy pila de la direccionalidad, ¿no? Entonces, en el caso dirigido, es bien importante estar pendiente, es muy importante estar pendiente de hacia dónde voy, en qué dirección voy, ¿no? Porque si la dirección, si yo necesito ir, por ejemplo, de 1 hasta 2 por algún motivo, pero esa arista no está, porque está de 2 hacia 1, pues me fregué, ¿no? Entonces, en el caso de las dirigidas, pues como no tienes ese inconveniente. Pero entonces la respuesta puntual, Natalia, es sí, es importante tener en cuenta si es dirigida o no dirigida. Listo. Entonces, en este punto voy a parar. Veámonos en 7 minuticos y arrancamos con el concepto con los siguientes conceptos. Entonces, vamos a arrancar con el de sendero. Entonces, ya nos vemos.
Bueno, entonces veníamos viendo cuáles son las caminatas, los walks, en donde teníamos como la secuencia alternante entre los vértices y las aristas sin ningún tipo de restricción. Entonces ahora en la teoría de grafos, pues hay como ciertas particularizaciones, si existe esa palabra, donde tenemos como el mismo concepto, en realidad es lo mismo, solamente que con ciertas restricciones. Uno de ellos va a ser el concepto de, yo lo llamé así, sendero, yo lo veo más en la literatura como trail. Em, lo voy a traducir así, sin embargo, pues el término real es trail, espero que ese sea el mejor español para ello. Entonces, va a ser una caminata abierta, igual tal cual como la secuencia alternante de vértices y de aristas que teníamos antes, pero ahora hay una restricción y es que no puede haber repeticiones de aristas para definir el camino. Los vértices no son un problema, son las aristas las que tienen la restricción. Entonces aquí hay un montón de trails en este grafo de juguete. Tal vez no se vea muy bien porque los números están muy chiquitos, pero pues se la voy a leer. Por ejemplo, en este sendero que tenemos aquí, tenemos un trail que arranca en 1, termina en 2, que es el vértice adyacente que está a su derecha. ¿Es una caminata abierta? Pues sí lo es, porque 1 y 2 obviamente son diferentes. Entonces vamos de 1 a 3, de 3 a 8, de 8 a 6, luego nuevamente de 6 a 3. Fíjese que hay una repetición de un vértice, así que no pasa nada. Y de 3 a 2. Súper. ¿Es una caminata abierta? Sí. ¿Hay repetición de vértices? Sí, pero eso no es ningún problema. Lo importante es que no hay repeticiones de aristas. Eso sería un sendero. Ahora, hay otra particularización y es la de circuito. Esto de los circuitos van a ser como muy populares cuando empecemos a hacer la estadística descriptiva de la topología global de la red, pero bueno, lo haremos en su momento cuando lleguemos allá. Y simplemente vamos a decir que, como siguiendo un poco más como con el refinamiento del concepto, vamos a decir que un circuito, pues bueno, aquí sí la palabra es transparente en inglés, circuit o circuito en español, um, es simplemente como el mismo concepto de caminata, porque obviamente es una particularización del sendero, pero ahora de forma cerrada. Entonces, básicamente no puede haber ni aristas repetidas, pues obvio porque estamos trabajando con un sendero, pero entonces ahora la particularidad es que vamos a cerrar el sendero. Nuevamente se pueden repetir vértices porque estamos trabajando con un sendero. Entonces, aquí en el ejemplo de juguete nuevamente pongo un circuito, entonces, por ejemplo, arrancamos en 1 y terminamos en 1, sí, o sea que está cerrado, perfecto, vamos a ver si hay repetición de aristas o no, entonces, por ejemplo, vamos de 1 hasta 2, de 2 hasta 4, de 4 hasta 3, de 3 hasta 6, perdón, de 3 hasta 6, sí, luego de 6 a 8, de 8 a 3 y de 3 a 1. Fíjese que hay vértices repetidos, no pasa nada. Eh, pero es un sendero cerrado. Ahora, estas definiciones, yo sé que en este momento alguien ya lo está pensando y es, claro, si yo puedo definir caminos, ya sea en función de senderos o de circuitos, de si estoy teniendo como en cuenta si estoy trabajando en un caso cerrado o abierto, no importa. Lo importante es que mediante estas definiciones, en un futuro, cuando estemos trabajando en un caso real, voy a poder definir de alguna forma el concepto de conectividad en el sentido de que si a través de algún sendero, a través de alguna caminata, puedo alcanzar o no otro vértice en términos de las relaciones. Diga usted en términos de una transmisión de una enfermedad. ¿Será que existe una caminata o será que existe una forma de alcanzar un individuo a otro por medio de las conexiones en el sistema social? O en el caso de que sea un circuito,
por dónde han ido las relaciones para que la relación vuelva a llegar a mí o para poder tener como ese sentido de retorno en términos de la transmisión. Entonces, hacia allá va, ¿no? Es decir, siempre que veamos todos estos conceptos de grafos, siempre que veamos todos estos conceptos de, ya sea en términos de adyacencia o en términos de movimiento o en términos de compacidad o lo que sea, es porque surgen como una necesidad importante de los datos con los que vayamos a trabajar en algún momento, ¿no? ¿Será que puedo tener un vértice? ¿Será que hay un vértice en particular que puedo alcanzar a través de una caminata, empezando en otro vértice? ¿Qué implicaciones tiene eso? En fin, como que lo veremos aplicado en datos reales en su momento cuando empecemos a hacer los análisis. Ahora, tengo el circuito. Este es otro que va a aparecer muchísimo y nos va a servir un montón cuando hagamos la estadística descriptiva, es el de cycle, el de ciclo. Aquí también como que no dudo mucho en la traducción. Y nuevamente volvemos como un refinamiento de la definición de caminata, pero ahora vamos a poner varias restricciones tanto en las aristas como en los vértices. Entonces, cuando hablemos de un ciclo, yo creo que aquí la definición es un poco más transparente, es porque tenemos una caminata de al menos tres aristas, sin aristas repetidas, cerrada, es decir, para la cual el vértice inicial y final son los mismos, y además tenemos restricciones sobre los vértices. O sea, aquí los vértices, a diferencia del trail y a diferencia del circuito, tenemos una restricción en los vértices. Los vértices son distintos. Entonces aquí el ciclo es un poco más aparente, pues porque, por ejemplo, en este casito de juguete, pues es, digamos, casi que la noción que uno tiene de lo que es un ciclo, ¿no? De 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 3, de 3 a 1. Y fíjese que no hay repetición de los vértices, es una caminata cerrada, tenemos al menos los 3 vértices, en fin. Es como la particularización más refinadas de, de lo que son las caminatas en algún sentido. Eso de los ciclos, pues es fundamental cuando yo quiera ver cómo se extiende una conexión a través del sistema para que vuelva a llegar a un individuo particular o sea, hasta dónde tiene que llegar para que vuelva a llegar a un individuo particular. Bueno, y obviamente hay muchas otras definiciones. Algunas no las daremos porque son aparentes, pero por ejemplo esta. Los grafos que no tienen ciclos se van a denominar acíclicos, ¿no? Acycles. Entonces, así va a pasar también para los otros conceptos, ¿no? Solamente que pues el hecho de que no lo escriba no quiere decir que no existan, ¿no? Que cuando no tenga, digamos, caminatas, que es muy raro verlo, pues va a decir que va a ser un grafo sin caminatas o cosas de ese estilo. Bueno, entonces, yo creo que aquí viene la parte más importante de lo de la conectividad y es la parte de la accesibilidad, por ejemplo. Entonces vamos a decir que eh, un vértice es accesible desde otro si existe una caminata desde U hasta B. Entonces, aquí viene la parte de que yo les mencionaba hace un segundo, que uno puede pensar y puede empezar como a configurar dentro de un sistema particular de relaciones. Diga usted en el términos de las transmisiones de las enfermedades, o diga usted en términos del comercio, o diga usted en términos de las colaboraciones, ¿hasta dónde puedo yo llegar? ¿Hasta dónde yo puedo alcanzar en términos de las relaciones de un vértice a otro? Entonces, identificar cuándo esos nodos son accesibles o no desde un punto va a ser fundamental pues cuando estemos estudiando las relaciones. Bueno, en el otro extremo, en el otro extremo, en un extremo, bueno, de hecho en el mismo sentido, en el mismo extremo,
vamos a tener la noción de conectividad absoluta en términos de todos los vértices del grafo. Entonces vamos a decir que un grafo está conectado, así se llama, es un grafo que está conectado, si cada vértice es accesible desde todos los demás. Entonces aquí yo pongo esta imagen, me parece muy bonita, de ejemplos de todos los grafos conectados que se pueden hacer con 5 vértices. Entonces, aquí tengo varios comentarios. Lo primero es que mm, de alguna forma no son todos en el sentido de que no estoy considerando los grafos isomorfos, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerde que vamos a hacerlo aquí. En un sistema de 3 vértices, muy, muy sencillo. En el taller yo le voy a pedir que juegue usted un poquito con el concepto de isomorfismo en un caso de 4 vértices, como para no hacerlo tan, digamos, exhaustivo, pero bueno. En este sistema, fíjese que el estado de esta triada, en esta triada pues existen 8 posibles estados. Uno de esos estados puede ser una conectividad de 1 a 2 y sin conexiones en 3, o sea, 3 es un aislado. Y puede haber otro estado, de 1 a 3. Son estados totalmente diferentes, pero en realidad son el mismo estado, ¿no? Porque estos dos grafos son isomorfos. Es decir, la configuración de nodos y enlaces es exactamente la misma, salvo el nombre de los vértices, ¿no? Es decir, los labels que tienen los vértices no le aportan ningún tipo de información o ningún tipo de modificación a la estructura del sistema global, más allá de la que está contenida en los labels. Entonces, esta figura que usted ve aquí, básicamente contiene todos los grafos que están conectados con 5 vértices, pero teniendo en cuenta todos los grafos que son isomorfos, todos los estados que son isomorfos, ¿no? Es decir, aquí los labels no conllevan información en ningún sentido. Entonces, tenemos los 18 grafos. Hay toda una rama de la teoría de grafos en combinatoria que se encarga de estas cuestiones, sobre todo en términos de cardinalidades, de las estructuras que se conforman, de bueno, un montón de cosas. Pues nosotros no vamos a ir en ese sentido porque para el análisis de datos no va a ser como tan importante, pero lo que quiero decir, el mensaje que le quiero dejar es que existe toda como una literatura al respecto de cómo cuantificar y de cómo trabajar con este tipo de redes, de grafos. Y nada, simplemente se los dejo como ejemplo de grafos conectados. Bueno, ahora, siguiendo um, nuestras definiciones en relación a la conectividad, hay una en particular que nosotros vamos a estar trabajando muchísimo cuando estemos haciendo análisis de datos, y es el de componentes. Bueno, entonces vamos a detenernos aquí un momento. Recuerde que lo primero que tenemos que recordar es que es un subgrafo, ¿no? Entonces, un subgrafo es cualquier grafo donde el conjunto de vértices del primero está incluido en el segundo, y lo mismo con los nodos, ¿no? El conjunto de nodos del primero está incluido en el del segundo. Perfecto. Entonces, una componente en un grafo es un subgrafo conectado maximalmente. Entonces, es muy importante aprender a distinguir estas componentes, aprender a distinguir estos subgrafos, porque son como mundos en sí mismos dentro del mismo grafo. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir que un subgrafo esté conectado maximalmente? Quiere decir que, digamos, en términos coloquiales, en términos, digamos, de castellanos, pues, que
Si yo añadiera, añadiera otro vértice extra al subgrafo con el que estoy considerando, se pierde la noción de conectividad total entre todos los vértices. Recuerde que la conectividad quiere decir que cualquier vértice lo puedo alcanzar, es asequible o accesible, perdón, desde cualquier otro vértice, ¿no? Entonces, pensemos, no sé, en este grafo, en este subgrafo que contiene a 5 y a 11. Si alguien me dijera que la componente incluye también al 6 y por ende al 3 y al 12, pues no, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de añadir el 6 ya estoy perdiendo la conectividad de todo el subgrafo porque claramente 5 no es accesible eh, por ninguna parte a través de... el 5 no es accesible por ninguna parte desde el 6, por ejemplo. Entonces, este es un grafo que contiene tres componentes que obviamente están conectadas eh, y es muy fácil de ver, ¿no? Por ejemplo, ¿será que 8 es accesible desde 1? Claro, existe de hecho un sendero que va desde 1 hasta 8. En cambio, no lo es desde 1 hasta 5, ¿no? Por eso es que aquí esta es una componente totalmente aislada de las otras dos. Aprender a identificarlos es bien importante y sobre todo hacerlo en términos computacionales, ¿no? Fíjese que en nuestro ejemplo de juguete del grafo no dirigido, ese está por aquí, permítanme lo vemos. Oh, perdón, creo que está aquí un poco más arriba. Ajá, aquí está. Eh, si alguien me pregunta a mí, ¿será que cuántas componentes hay aquí en este grafo? Es decir, ¿cuántos subgrafos son conectados o están conectados maximalmente? Y la respuesta es uno, ¿no? La respuesta es uno, es decir, porque cualquier nodo es accesible desde cualquier otro nodo. Siempre voy a poder encontrar un sendero o una caminata, dependiendo de las restricciones que usted quiera poner, de un nodo hacia otro. Por ejemplo, no sé, ¿puedo acceder yo al 7 desde el 1? Claro, tengo aquí la caminata de 1 a 2, 2 a 4, 4 a 7. ¿Puedo acceder del 6 desde el 3? Claro, 3 a 5, 5 a 6. En fin, como que claramente este es un grafo conectado uh, que, ten, que tengo yo, en el que tengo yo la oportunidad de evidenciar simplemente una sola componente. Entonces, esto lo menciono simplemente porque en términos de software es importante saberlo. Entonces, usted tiene aquí su grafo y pues existe la rutina disconnected, entonces claro, le está diciendo que sí, sí está conectado y déjeme ver las componentes. Entonces, si yo quiero ver las componentes, entonces le van a aparecer dos cosas. Bueno, primero, el, por medio de la rutina clusters, usted va a poder identificar esos componentes. Pues en este caso, algo muy bonito de iGraph es que le va a mostrar tres mensajes. El primero le va a mostrar los memberships, es decir, le va a mostrar, este es un ejemplo, digamos, muy chiquitico de variables derivadas. Le va a decir, mire, como existe una sola componente, aquí le dice el número de componentes, pues hay una sola, le va a salir el label al cual pertenece cada una de las componentes. Entonces, todas pertenecen exactamente a las mismas componentes porque todos son accesibles desde cualquier otro punto. Entonces, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Perfecto. ¿Cuáles son los tamaños? ¿Cuáles son los tamaños de las componentes? Por eso aquí le sale el C-size, ¿no? El component size, si usted quiere. Entonces, pues simplemente tiene 7 y pues la cantidad, 1, ¿no? Entonces, algo muy chévere, un ejercicio bonito que usted podría hacer es, tome este grafo, defínalo en iGraph y encuentre las componentes, pues ya usted las tiene, ¿no? Ya tiene ahí las componentes, son tres componentes, una de tamaño 7, otra de tamaño 2, otra de tamaño 3, y tiene los labels, ¿no? 1, 2, 7, 4, 8, 10 y 9 pertenecen a la primera, 5 y 11 a la segunda y 3, 6 a la tercera. No importa
en qué dirección usted ponga los labels, lo importante es que todos pertenezcan a la misma componente. Entonces, un ejercicio bonito es hacerlo. Y lo digo pensando siempre en lo mismo, en que cuando usted tenga grafos más masivos, claramente hacerlo a mano no va para ninguna parte. Bueno, ahora, um, estas nociones se pueden extender a los digrafos. Estas nociones se pueden establecer a los digrafos, pero entonces obviamente hay que ponerle como cierto tipo de sentido pues, para poderlo definir. Entonces, hagámoslo. Entonces, vamos a decir que un digrafo está conectado débilmente. Entonces, cuando usted lo haga utilizando iGraph, va a utilizar el comando weak en términos de modo, ¿no? Obviamente, si usted está trabajando con una red no dirigida, pues iGraph por defecto no tiene en cuenta ese argumento. Si el grafo subyacente, es decir, el grafo que le queda cuando usted elimina la direccionalidad de los enlaces, está conectado. Entonces, claramente en nuestro ejemplo de juguete, lo teníamos aquí abajo, si yo elimino la direccionalidad de estas tres aristas, pues claramente me va a quedar un grafo conectado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedo alcanzar cualquier vértice desde cualquier otro. Súper. Entonces, por eso es que aquí le sale true, aquí le aparece que sí está conectado. Perfecto. Ahora, se va a llamar conectado de manera fuerte. Entonces aquí estamos haciendo una extensión más. Esta es una condición un poquito más, digamos, rígida, es un poquito más fuerte, porque entonces ahora lo que voy a necesitar es que cada vértice lo pueda alcanzar por medio de una caminata dirigida. Entonces, ya aquí ya no es que esté eliminando la direccionalidad, es todo lo contrario. Estoy teniendo en cuenta la direccional de cada una de las aristas y tengo que ser capaz de alcanzar un vértice desde cualquier otro, teniendo en cuenta la dirección de los enlaces. Claramente es algo mucho más fuerte que lo anterior, porque ahorita estábamos eliminando las aristas, ¿no? Entonces, en este caso, no es fuerte. Fíjese que cuando cambio el modo strong, en nuestro ejemplo de juguete, pues nos está dando que no es fuerte, pero tratemos de encontrar el contraejemplo o por qué no. ¿Será que hay algún vértice que no puedo alcanzar desde algún otro teniendo en cuenta la direccionalidad de las aristas? Y la respuesta es claro. Por ejemplo, yo no puedo llegar a Juan desde Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, desde Pedro yo puedo llegar a María, pero claramente desde María no puedo llegar hasta Juan. O es más, desde Pedro no puedo llegar directamente hasta Juan de ninguna manera. Entonces, no está conectado de manera fuerte. Ahora, además de la adyacencia, además de la conectividad, es muy importante que tengamos en cuenta ahora la noción de distancia. Y ya con esto voy a terminar como un poco las nociones de teoría de grafos que me interesan para poder hacer toda la estadística descriptiva que vamos a hacer en próximas sesiones. La primera de ellas es la distancia geodésica. Esto de la distancia geodésica va a aparecer muchísimo cuando estemos analizando la estructura global de las redes y cuando estemos haciendo los modelos. Y vamos a definir la distancia geodésica entre dos vértices, claramente como la longitud del camino más corto. Claro, como yo soy capaz de hacer caminatas en cualquier sentido, recuerde que las caminatas no tienen restricciones en ningún escenario, salvo que usted las quiera hacer cerradas o abiertas. Pero entonces, como existen infinitas posibilidades, si estoy trabajando, si, no infinitas, pero como existen varias posibilidades, las caminatas para llegar de un vértice a otro no son únicas, es lo que quiero decir. Eh, entonces, bueno, como para definir la noción de distancia entre dos vértices, es bueno tener como una cota, como un límite, ¿no? Entonces, ese límite, esa cota, pues va a ser la distancia la longitud más corta de la caminata.
Y obviamente si un vértice no está, si un vértice no está, no se puede alcanzar desde algún otro, pues vamos a establecer esa distancia como infinita. ¿Por qué es importante este concepto? Porque, por ejemplo, cuando estemos haciendo algunos algoritmos como los de clustering, para nosotros encontrar grupos basados en las conexiones, pues claramente tener una noción de distancia pues va a ser importante pues para definir los clústeres. Listo. Y otro concepto importante, con este ya termino, va a ser el de el diámetro del grafo. Entonces, el diámetro del grafo, pues en iGraph usted lo puede calcular fácilmente con el comando diameter, es simplemente 3, ¿no? Como la distancia más grande que usted puede cuantificar en el grafo. Ahora, no lo puse aquí, pero obviamente en iGraph es muy fácil calcular las distancias geodésicas. Yo creo que voy a actualizar este script y le pongo aquí el comando para que usted lo vea. Si no, lo puede buscar, es muy fácil. Usted puede simplemente buscar en Google geodesic distances in iGraph y ya le va a salir. Entonces, pues nada, estas son las nociones más importantes de teoría de grafos que vamos a necesitar para establecer la estadística descriptiva y cuando vayamos a hacer los modelos para redes en todos los escenarios que vamos a hacer. Van a haber otros. De hecho, en el taller les puse un par más que no hemos trabajado aquí, como el de la noción de subgrafo derivado o que surge a partir de un conjunto de nodos específicos, o como el de triadas, o como el de, bueno, otros conceptos, pero digamos que estos son como los más importantes y con los que nos vamos a defender de ahora en adelante. Bueno, entonces en este punto, estamos en un punto donde eh, vamos a dar paso como a una de las cosas que más me gusta de esta parte de del análisis estadístico de redes sociales, y es como a empezar ahora sí a trabajar con data de verdad. Mm, ¿Por qué? Porque, claro, nosotros para todos estos conceptos, digamos, básicos de teoría de grafos que hemos hecho, pues hemos utilizado unos ejemplitos de juguete y hemos hecho como, definido como los conceptos, digamos, de manera muy abstracta, pero a mí me gusta mucho ya empezarlos a ver en acción y empezarlos a ver como en ejemplos reales y cómo, y qué significa, cómo lo puedo interpretar, para qué me sirve. Entonces, vamos ya en esa dirección. Entonces, parte de eso es la descripción, la caracterización de las redes desde un punto de vista, digamos, empírico puro, en el que no vamos a hacer ningún modelo, no vamos a establecer ningún algoritmo para hacer ninguna tarea en específica, ya sea supervisada o no supervisada. Vamos a hacer literalmente solo estadística descriptiva. Entonces, parte de ese primer paso en esa dirección va a ser visualización. Y como estamos trabajando con objetos tan, digamos, difíciles, porque es que las redes son objetos complejos, de hecho, sobre todo cuando empiezan a aumentar su tamaño, pues esto es todo un capítulo y esto es todo como una sesión de solamente eso, así que vamos a dar ya como unos primeros pasos en ese sentido. Luego de que veamos la visualización, vamos a empezar a hacer estadísticas descriptivas para caracterizar la topología de la red, es decir, para identificar como los nodos más populares, los menos populares, donde hay concentración de información, donde se pierde conectividad, donde hay mayor conectividad, donde hay menos conectividad, donde hay más densidad, donde hay menos densidad, en fin, como que cuantificaciones por medios de índices, de medidas, de métricas numéricas de pues, todas las características que nosotros queramos evaluar en el sistema. Entonces vamos a empezar por el primer paso, que es la visualización. Listo. Entonces, lo primero que tengo que decir aquí es que
esto de la visualización es toda una materia, es decir, eh, um, si uno quisiera estudiar la literatura de la visualización de redes, se tardaría un semestre literal o más. Es decir, como que la forma en que uno puede desplegar las redes para comunicar una historia, para transmitir la información que el sistema en realidad tiene por dentro, es bien larga, esa literatura es bien larga y hay muchísimos algoritmos y hay muchos métodos para hacerlo. Eh, y claro, alguien puede pensar, digamos, erróneamente, pero pues Juan Camilo, qué difícil es, si usted tiene una red, qué difícil es poner unos punticos en una hoja y hacer una línea entre los punticos. Pues fácil, eso qué va a necesitar uno. Pues la respuesta es sí, claro, pues ponga los punticos y ponga una línea entre cada uno de los punticos cuando hay una relación o no. Pues sí, eso es fácil. Pero hay varios problemitas y se los voy a mencionar acá. El primero es, eh, yo necesito transmitir información, o sea, yo necesito transmitir una idea, yo necesito transmitir una estructura del sistema, así que uno no simplemente puede poner los vértices aleatoriamente en el plano o en el espacio, porque entonces la idea es de alguna forma agrupar o la idea de alguna manera es desplegar los vértices de una manera que tenga sentido, ¿no? De una manera que mmm, tenga como una esencia detrás y conlleve una idea y me muestre en realidad lo que está sucediendo con el sistema. Así que muy mala idea simplemente desplegar los vértices de manera aleatoria y dibujar. Número uno eso. Claro, es muy diferente y lo voy a representar aquí como un ejemplo muy, muy tonto, pero pues es muy diciente. Es muy diferente mostrar este grafo, mostrarlo así, a, a mostrarlo así, ¿no? 1, 4 y 2, 3. Entonces, es muy diferente mostrar, es exactamente lo mismo, son son dibujos equivalentes en el sentido que si usted se da cuenta las relaciones son las mismas, ¿no? 1 a 4, 2 a 3, ahí está. Pero de alguna manera la idea que yo transmito con el gráfico de la derecha es mucho más, es mucho mejor de alguna forma que el de la izquierda, ¿no? El de la derecha por lo menos me transmite que hay dos componentes en las cuales se destacan los vértices que están asociados. En cambio, en la otra, a pesar de que es exactamente la misma, pues no genera esa idea, ¿no? No la transmite, pues. Imagínese qué sucede cuando usted en lugar de 4 vértices tiene 100. Número uno eso. Número dos, visualmente, cuando usted tiene 100 vértices, pues si tiene varios enlaces, tengo aquí un comentario en el chat, ya lo voy a leer, eh, si usted pone los vértices aleatoriamente en el espacio o en el plano, pues las líneas van a quedar tan cruzadas y van a quedar tan, digamos, alborotadas, si se quiere, que no se va a entender nada. Entonces, ese es otro punto que hay que tener en cuenta. Aquí Juan Felipe me pregunta que si estos dos son isomorfos. La respuesta es sí, ¿no? Son isomorfos, correcto. Son exactamente el mismo grafo. Ajá. Porque la estructura es la misma, ¿no? Si yo remuevo los labels, la estructura que me queda es exactamente la misma. Entonces, y por otro lado, ahí ya hay dos problemas, y por otro lado, eh, tenemos que empezar a maximizar toda la información que tengamos en el sistema. Recuerde que nosotros en el análisis estadístico de redes sociales tenemos variables nodales y tenemos variables relacionales, ¿no? Entonces, la idea es que en la visualización del grafo podamos mezclar estas dos cosas simultáneamente. Es decir, ¿cómo puedo yo aprovechar las variables nodales? ¿Cómo puedo yo
aprovechar las covariables que tengo acerca de cada uno de los nodos para transmitir una idea o un mensaje mucho mejor, eh, o complementar el mensaje que me muestran las variables relacionales. Entonces es como sumar estos dos tipos de variables en una sola y poder transmitir una mejor idea de lo que pasa en el sistema. Entonces, la idea de este capítulo de visualización es eso, poder visualizar mejor las redes, aprovechando toda la información disponible para poder transmitir una idea. Y pues todavía no lo podemos hacer, pero hay que hacerlo, es que acuérdese que cuando uno hace estadística descriptiva, siempre es bueno hacer la visualización, pero complementarla con algunos índices, con algunas medidas, ¿no? Entiéndase, sí, es como cuando usted está trabajando con un conjunto de números reales y hace, no sé, el histograma. Entonces es bueno presentar la media, la mediana, la desviación estándar, como complementar las dos cosas, como el mundo visual con el mundo métrico. Entonces eso es lo que vamos a aprender a hacer, pero pues cuando lleguemos a la parte de las medidas. Pues. Entonces, vamos a partir y yo creo que el punto de partida va a ser un grafo dirigido o no dirigido, un grafo o un digrafo. Eh, entonces, en la primera sección nos vamos a dedicar únicamente en las variables relacionales. Y después, en la segunda, lo que vamos a hacer es mezclar estas variables relacionales con los atributos, como les venía mencionando ahorita, como para transmitir una idea mejor de lo que está ocurriendo en todo el sistema. Y pues lo que yo le venía diciendo desde el principio, y es que esto de la visualización, que repito, es como esto es toda un área de las redes, es decir, hay libros, hay artículos, hay investigación únicamente dedicada a esto, únicamente dedicada a esto. ¿Por qué? Porque pues los problemas hoy en día pues son considerables, ¿no? Hay redes, en estos repositorios que yo les mostré de redes, hay redes que tienen 4 millones de vértices. Entonces imagínense cómo mostrar visualmente eso. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Entonces, cuando estemos hablando de visualización, es porque vamos a estudiar los métodos, las maneras, las herramientas para poder crear representaciones geométricas de los grafos. Listo. Y siempre con la idea de eh, comunicar adecuadamente la información relacional que está contenida en el grafo. Porque claro, ya sabemos que hacerlo de manera aleatoria, simplemente poniendo los puntos en el plano o en el espacio, pues no nos va a dar mucha información. Entonces, durante todo este capítulo, vamos a estudiar varios métodos que ya están automatizados en muchos paquetes, pero entonces, mi mensaje, digamos, aquí, es que todos esos métodos están basados en algoritmos, están basadas en problemas de optimización que quieren de alguna forma maximizar o minimizar algún tipo de función. Es decir, de todas las maneras que es posible definir un grafo en el espacio o en el plano, vamos a elegir algunas que maximizan algunos criterios que son la mejor, que se pueden considerar como la mejor solución dependiendo de alguna medida que queramos maximizar o minimizar. Entonces, todos estos algoritmos son el resultado de un problema de optimización, absolutamente todos. Entonces, aquí voy a hacer dos salvedades. La primera es que vamos a utilizar ya las herramientas, no las vamos a programar nosotros, pues porque yo prefiero enfocarme más en los modelos
y enfocarme más en, digamos, la parte estadística como tal que en esta parte de visualización. Entonces, la verdad sea dicha, vamos simplemente a utilizar como la maquinaria que ya está implementada en iGraph para poder hacer estas optimizaciones. Entonces no las vamos a hacer a mano, porque repito, creo que es más productivo para nosotros enfocarnos en la parte estadística de los modelos y gastarle más tiempo a eso en las clases. Pero lo que sí me interesa es que más allá de que usted sepa, digamos, como el problema de optimización matemático y demás, es que usted pueda utilizarlos con data real y los pueda utilizar adecuadamente en un caso de verdad en el que usted quiera transmitir una idea. Entonces, a través de toda esta práctica, ya creo que con esto voy a tener que ir cerrando, voy a trabajar con varios conjuntos de datos de motivación. Uno de ellos es el de la SEGA, que ya veníamos eh, trabajando antes. Esa red de la SEGA, recuerde que es una red en la que estamos trabajando con abogados donde estamos registrando simplemente las colaboraciones que hay entre ellos. Aquí yo le pongo la fuente, ya sabíamos que estaba disponible la librería SANT-DR por si usted la quiere acceder. Aquí le estoy mostrando básicamente cómo cargar la red y cómo introducirla en el sistema de forma que la podamos tener disponible para hacer los gráficos. Entonces es una red que básicamente no es dirigida, tiene 34 vértices, es una red pequeña, ya lo habíamos visto la vez pasada, y tiene un tamaño de 115 enlaces. Entonces ya estamos un poco familiarizados con ellos. Y repito, pues es una red no dirigida. Vamos a trabajar con otra base de datos, que son unos blocks. Este está disponible en el libro de Eric y también con este también trabaja Hoff en algunos artículos, que es una red donde los actores son blogs en Internet asociados con investigación acerca del SIDA, del AIDS. Y entonces las relaciones, también está disponible en la librería SANT, y entonces las relaciones están dadas cuando un blog cita o como cuando un blog refiere a otro dentro de su página web. Entonces, esta va a ser una red dirigida, aquí yo le doy la fuente del artículo y del libro donde están, donde los autores la recopilan inicialmente. Es una red dirigida donde va a haber cuando hay una citación de un blog hacia otro en su página web, pues existe un enlace. Entonces, pues nada, aquí yo le muestro cómo traer la red en el sistema. Es una red con 146 vértices, es una red un poquito más grande, de hecho casi 5 veces más grande que la anterior, y tiene un tamaño de 187 enlaces, y es una red dirigida. Entonces es otro ejemplo diferente. Hay unos blogs de política también muy interesantes. Digamos que la referencia es como la misma, como cuáles blogs citan a cuáles dentro de su página web. Pero lo que me gusta de esta red en particular, aquí yo le doy como las fuentes y todo esto, es porque es una red mucho más masiva, tiene 192 nodos y tiene 1431 enlaces. Si se da cuenta, es una red muchísimo más fuerte en ese sentido, y es una red no dirigida, es una red binaria, no dirigida. Y por último, tenemos la de Caltech. Esta la decidí incluir al final. La descargué del repositorio que yo les mencioné la vez pasada, del, del que tiene las redes clasificadas pues, por muchos temas. Y es una red como para darle un sabor diferente a los ejemplos, es una red de Facebook. Esta es una red social online en la que tenemos algunos estudiantes de Caltech en una ventana de observación, y simplemente son las amistades entre los usuarios en Facebook. Entonces es una red social común y corriente. Bonito de esta red es que también es un poco más grande, tiene 769 enlaces, vértices,
y tiene 16.656 enlaces. Y es una red no dirigida nuevamente. Entonces, todo esto para motivar lo siguiente, y es cómo visualizamos los datos, cómo visualizamos estas redes. No es simplemente ponga aleatoriamente puntos en el espacio y uno a los vértices. Imagínese usted poner 769 puntos uniformemente en el espacio y luego dibujar 16.000 líneas entre ellos. Si usted lo hiciera, eso no se ve nada, eso se ve una mancha negra. Entonces, nada, vamos a aprender a hacer eso desde la próxima clase. Entonces, la próxima clase, veámonos el viernes de 4 a 6, vamos a empezar a trabajar con algunos diseños en ese sentido. Entonces, bueno, nada, eso sería todo por hoy y nos veríamos la próxima sesión.